Arismendi Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer un alto en este tema que se presentó hace 2 días en Sinaloa, pero no habíamos tenido el espacio para profundizar, para reflexionar. El pasado 13 de marzo, el secretario general de Gobierno, Enrique Insunza Cázares, también coordinador de gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya, por instrucciones del mandatario, se informó en un comunicado, tomó protesta a mandos de la Dirección de Vialidad y Transportes, que encabeza Miguel Loaiza Pérez, quien estuvo presente durante el acto, al igual que Rodolfo Jiménez, subsecretario de Gobierno, dice el comunicado. Los nuevos integrantes de la dependencia son Javier Ernesto Félix Flores, subdirector de Transportes, segundo al mando. Francisco Iván García Ibarra fue nombrado como jefe del Departamento de Servicios Auxiliares. Mahomar Quintero Martínez, jefe del Departamento de Informática. Gilberto Arturo Humarán López, jefe del Departamento de Seguimiento. Evaluación y enlace con delegaciones, Antonio Espinal Avendaño. Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos, Carlos René López Angulo. Jefe del Departamento Jurídico, Sócrates Ascaris Noel Osuna Castro. Jefe del Departamento de Registro y Control de Vehículos y Servicio Público, y Osvaldo Benito Castro Guerrero, jefe del Departamento de Supervisión del Transporte. Algunos de los movimientos que se hicieron. El secretario general exhortó a los nuevos funcionarios a trabajar de la mano con distintos sectores. Ayer, en una rápida entrevista que tuvimos por reportes ciudadanos de semáforos en mala operación, el director de Vialidad y Transporte, platicábamos con él en Súmate Sinaloa, Miguel Loaiza Pérez, pues reportaba que pues estos cambios se hicieron por órdenes del gobernador, porque es disposición del gobernador pues hacer estas remociones. Y le preguntábamos si habían tenido algún problema algunos de los funcionarios. No profundizó en el tema, insistió en que eran órdenes del gobernador y señaló que, pues, por cierto, algunos, no todos, de los removidos de su cargo, se les informó que podrían ser reasignados a otras áreas. Pero hasta ahorita es lo que se ha dicho. Javier nos ha explicado el por qué esta sacudida, porque realmente es una sacudida la que se hizo ahí en Vialidad y Transportes. Por cierto, hace algunos días aquí en Los Noticieristas publicamos una nota, para ser precisos, el pasado 7 de marzo, en Los Mochis, donde había acusaciones de parte de transportistas del norte de Sinaloa, Azules del Noroeste y Transportistas Unidos de Los Altos, pues que acusaban pues a inspectores de hostigar a empresarios en regla y favorecer a quienes violentaban los reglamentos. Javier. Si recuerdas, en los últimos 2 sexenios ha habido verdaderos escándalos en esta área de Vialidad y Transportes del Estado. Recordad que en la época de Maloba pues fueron detenidos varios funcionarios, sobre todo de la delegación del municipio de Ahome, y también algunos aquí en Culiacán acusados de actos de corrupción. En el caso de Quirino Ordaz Coppel también hubo bastantes escándalos e incluso se dijo que había faltantes de placas de circulación que presuntamente habían desaparecido o habían sido robadas, y después de diversas investigaciones que se habían hecho, pues se había descubierto que muchas personas aparecían como propietarios o registros a nombre de ellos de decenas de vehículos de superlujo, personas con graves problemas económicos, que en viviendas bastante precarias, que fueron sorprendidas cuando pues fueron a investigarlos por algunos delitos. Se sabe que desde diciembre pasado, a raíz de varias investigaciones que se han hecho, sobre todo que han suscitado en accidentes o en actos delictivos, pues cuando se empieza a verificar las placas de circulación, cuando se obtienen para saber quién es el propietario del vehículo que se haya visto envuelto en algún ilícito o algún accidente, pues resulta que las placas no existen, no están registradas. Entonces, diciembre pasado, a raíz de que se hizo esta promoción que se hace cada fin de año, de hacer algún tipo de descuento, que hubo una gran demanda, pues el gobierno del estado inició una investigación interna y colocó personal en estas áreas para ver quiénes están haciendo estos trámites. Habrá que decirle que sigue habiendo coyotes, como siempre lo ha habido, nunca han desaparecido, pero sí se empezaron a verificar varios documentos donde pues personal presuntamente está involucrado en este hecho de ilícito, que están dando de alta algunos vehículos sin que cubra ningún requisito y que las placas supuestamente no queden registradas. Entonces posiblemente hay circulados cientos de vehículos o decenas de vehículos, esto no podemos saberlo todavía, cuyas placas de circulación no están registradas
en el padrón de datos del gobierno del estado. Entonces, si sucede algún accidente o sucede algún hecho ilícito, pues difícilmente van a poder determinar quién es el propietario. Y en este tema parece ser que por ahí va esta investigación. Lo que sabemos es que no todos los funcionarios que tienen que ver con la cuestión de placas han sido removidos, o parece ser que son nuevos, o también estén sujetos a investigación. Pero parece ser que el escándalo es bastante alto en esta dirección, y de ahí estos cambios que están haciendo no necesariamente pudiera decirse que alguno de ellos pudiera estar involucrado, sino que están renovando personal para colocar otro tipo de personas para llevar una investigación. Pero sí, yo creo que se va a tener que dar a conocer cuáles son los verdaderos motivos de haber hecho una limpia total. 8 funcionarios. ¿Faltó placas? ¿Faltó el área de placas? Parece que fueron placas, varias áreas específicas, pero ahí tienen personal que está en otras áreas de auditoría, verificando ellos, sobre todo, primero, el trato que se da a los usuarios. Si hay coyotes, que se dice que hay bastante, muy bien, y los vínculos necesariamente con personal o los funcionarios de esta área que hacen algún tipo de trámite sin cumplir los requisitos. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, la Dirección de Transportes es una de las pocas áreas que tiene vista al público por parte del gobierno estatal, porque el gobierno estatal pues se dedica más a planear, dirigir, son más los ayuntamientos los que tienen la atención directa al público. Pero es la Dirección General de Vialidad y Transportes la que, por la situación de sacar licencia y sacar las placas, son las que diariamente cientos, si no miles de personas van a gobierno del estado o a los gobiernos del estado a hacer los trámites. Entonces, mucho de ello tiene que especificarse y tiene que haber un uso muy efectivo, pero sobre todo muy respaldado de la base de datos, tanto de licencias como de placas. Entonces, si se vulnera esos datos, si se vulnera la parte de las placas, la parte de las licencias, pues sí entra en un problema el gobierno del estado. Entonces, si eso se vulneró, si esa parte se vulneró, tal vez eso pudiera explicar por qué hubo limpia. Entonces, también ese tipo de tener trato con el público se presta que haya, como bien comentaba Javier, gestores para facilitar los trámites. Ahí en la U se les llaman coyotes, ¿no? Entonces ahí te hacen los trámites por cierta cantidad de dinero, sí, pues te los hacen más rápido. Supuestamente eso ya no existía. Facilitadores se les llama. Facilitadores. Sí. Pero como decía un amigo nuestro, ¿no? La coordinación de aullidos desde lejos se oye, se escucha, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos viendo como una área completa, y no lo habíamos visto en ningún gobierno, porque en los otros gobiernos te corren nada más a las áreas especiales. Recordemos aquella vez un caso de una persona que era dueño de cientos de vehículos, y la persona era de una sindicatura, era una persona humilde. Entonces, ¿qué estaba pasando en la maquilación de propiedades de vehículos y para qué se usaban? Entonces, hasta ahí quedó esa situación, ya no se supo más, pero sí hubo un cambio en esas áreas, pero no en toda la Dirección de Transportes. Entonces, ahorita sí prácticamente limpiaron todo, dejaron nomás, creo que a don Miguel, y no sé qué otra área más y placas quedó también, no sabemos, pero sí es una de las áreas más neurálgicas del estado, por la protección de datos que hay y porque las diferentes corporaciones policiales tienen que saber cuáles son y dónde están las propiedades de carros y de licencias, porque para cuando hay una cuestión de un delito, pues las autoridades pues revisan, investigan, checan placas, esto, lo otro, y dan con quien lo hace. Pero cuando hay áreas que de esa manera tapan, o como lo comentábamos, resulta que hay placas, pero esas placas no están registradas, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿por qué las áreas de gobierno están vulnerando esos datos y por qué al final del día están entregando documentación, placas, licencias
que realmente no están respaldadas. Ese es el gran problema, porque le dificultas a la autoridad policial el ejercer una investigación o la persecución de un delito, por citar solamente un caso. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, mira, es normal que a veces se haga 1 o 2 cambios en cualquier área, pero ahí en la dirección de Vialidad y Transportes, pues no fue 1 ni 2. Como dicen en el pueblo, fue un bonche de cambios sorpresivos. Y generalmente cuando el gobernador entra en funciones y agarra la pluma para firmar nombramientos, siempre se les hace una advertencia a los secretarios, a los directores, de que esperen noticias sobre la gente que le van a enviar. Yo no sé si toda esa gente que se fue se la habían enviado a Miguel Loaiza. De ser así, bueno, a lo mejor en nada le afecta que pues le hayan renovado personal, pero tantos indica que algo no estaba funcionando bien, o simple y sencillamente al término de cada campaña política se hace un libro que le llaman libro blanco sobre quienes participaron en la campaña, etcétera, y muchas veces pues van sobre la marcha acomodando a quienes hayan participado en la campaña u por otras razones isofáicticas. Entonces, pero son áreas, sobre todo en Vialidad y Transportes, donde no se puede improvisar únicamente para darle trabajo a alguien. Tienen que reunir los perfiles. Hay que recordar que Miguel Loaiza pues es una persona que ha sido líder transportista, le entiende al tema, y tengo entendido que la única persona que no fue cambiada fue el jefe de placas. Es un agente de tránsito, me dicen, Pedro Ibarra. Ese quedó ahí por razones isofáicticas, ¿no? Entonces, yo hace como una semana o más saludé a Miguel Loaiza ahí en La Villita, que es un desayunadero muy popular allá por los rumbos del aeropuerto, en que Doña Narda para la derecha, dijeron ahí para el lado de la vía. Y lo acompañaba un señor ahí, un muchacho muy simpático, así bien arismendiado, que yo no sabía que era el subdirector, de nombre Rubén Medina. Y él sí salió, pero tengo entendido, por ejemplo, que Rubén Medina es de Badiraguato, ahí cerca de Batequitas, la tierra del gobernador Rocha. Se conocen, han sido amigos, etcétera. Y alguien me dijo que en 1998, cuando Rocha fue candidato a gobernador por el PRD, Rubén Medina se la jugó también en Badiraguato por el PRD como candidato a alcalde o diputado, alguna de esas dos. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos. ¿Qué ocurrió? No sabemos. Entonces, por eso cuando se le preguntó a Miguel Loaiza cuáles habían sido los motivos, dijo, bueno, son órdenes del gobernador. Y vaya que fueron bastantes cambios. Si hubo movimiento en la CEPIC con una persona muy cercana también a su momento subsecretario, pues ¿por qué no habría en Vialidad y Transportes? Pues ahí va el mensaje también a las otras áreas. Es un año de movimiento. Tú mencionabas ese libro blanco. En esos libros hipotéticos o reales, muchas veces se habla de que los compromisos políticos se cumplen el primer año. Fue un primer año irregular porque Rocha entró en octubre, ¿verdad? En noviembre, final del último día de octubre, ¿no? 1 de noviembre. Entonces, el año pasado fue su primer año completo. Entonces, Francisco, es ya de revisión, independientemente de si era un compromiso directo o adquirido en la campaña, ¿no? Bueno, me ganaste. Ya habíamos advertido cuando le piden la renuncia el subsecretario Lora, y otros que ya también habían chupado faros, que llegaron con mucha fuerza en el gabinete del gobernador Rocha, de que era una de las señales más directas que por mucha cercanía que hubiera, si los agarraban mal parqueados o no dando resultados, no era ninguna garantía la cercanía con el Ejecutivo Estatal, que de eso tomaran nota en otras áreas. Pero por lo que hemos visto y por lo que seguimos viendo, pues como que no toman nota. Tan es así que en la semanera del lunes el gobernador les dijo, hey,
pónganse a trabajar, den la cara, atiendan a los medios y digan qué están haciendo cada quien en su área. Va de nuevo, porque nos hemos enterado, sobre todo en la CEPIC, antes de lo del Lora, algunas remociones que se hicieron que parecían imposible que las fueran a hacer, a quitar, por las recomendaciones que había tras bambalinas. Entonces, el gobernador trae la mano muy pesada en ese aspecto, y hasta a sus allegados o recomendados de otras personas, si los agarran mal parqueados, es decir, haciendo cosas negativas o no dando los resultados esperados, simple y sencilla y fríamente les dicen hasta luego. Algunos de los denunciados por presunta corrupción o favoritismos a algunas organizaciones del transporte en el norte de Sinaloa, pues fue entre ellos el jefe del departamento jurídico de la Dirección de Vialidad, César Edmund Rosales Insunza, y pues fue uno de los removidos. Quien lo sustituye en el cargo es Carlos López Ángulo. Javier, conclusiones. Sí, como decía hace un momento, los escándalos han sido muy continuos en cada uno de los sexenios han pasado, pues hemos conocido de verdaderos escándalos de actos de corrupción. Solamente en el 2018, recordar que hubo una investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado a raíz de que fueron descubiertos que 900 trámites que se hicieron en esa dependencia, se descubrió que vehículos con reporte de robados, circulaban con placas de circulación oficiales. La pregunta es, ¿cómo es que lograron documentar y legalizar estos vehículos? Bueno, se dio todo un escándalo, hubo algunas acciones, pero también se conoció que de entre 2012 y 2019, más de 200 investigaciones se hicieron casi con las mismas circunstancias. Y un escándalo que hubo supuestamente un robo de placas, de un gran número de placas que hasta la fecha no se sabe si fueron recuperadas, qué sucedió con ellas, fueron canceladas en el sexenio pasado. Entonces, en este asunto parece ser que no se sabe si este asunto viene del pasado o son asuntos nuevos. Pareciera ser que son asuntos nuevos porque sí envió el gobierno del estado personal especializado en cuestiones de auditoría, estar solamente vigilando todos los trámites, verificando y checando. Y ahí se empezó a documentar, primera, el trato no nada digno al personal, a los contribuyentes que van y hacen trámites. La operación de los facilitadores, que pues muy continuamente que entran como Pedro en su casa. ¿Y quién lo permite, no? ¿Quién lo permite, quién lo solapa y quién está en el negocio? Entonces todo este escándalo, yo creo que va a tener que salir. El problema es que va de escándalo este gobierno, y yo creo que por eso es que no han querido todavía dar información, pues después de los sucesos en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que sí hubo actos de corrupción, y pues hasta ahorita no se sabe si hay acciones judiciales contra los presuntos funcionarios que se vieron envueltos en este escándalo del tráfico de plazas y obras. Milton, ¿tu conclusión? Sí, ahorita Francisco hablaba sobre la parte de ese libro blanco, ese libro hipotético que se hace, que es como una especie de lista de quién está en una campaña, y sobre todo en una campaña donde hay mucha votación y donde se gana, pues obviamente hay una gratitud con la gente, con los operadores electorales, con la gente, pero obviamente van buscando el perfil de cada quien para ingresar al gobierno. ¿Y para qué sirve? Porque hay gente que es muy buena para hacer campaña, pero no sirve para hacer gobierno. Y hay gente que no sirve para hacer campaña, pero le entiende a la cosa pública, le entiende a la administración pública. Y bueno, sobre eso es como vas fincando o vas armando tu estrategia de gobierno y tu equipo de gobierno. Y pues bueno, ahorita hemos visto cómo el equipo del gobernador pues ha estado mudando de operadores o de gente que han estado en las estructuras de gobierno, pues porque no han ido a la par, y lo decíamos desde hace tiempo, a la par del gobernador o a la par de las exigencias que se han ido dando o se han ventilado cierto tipo de escándalos. Entonces, ahorita, yo siempre lo comento, cuando yo estaba en la universidad, 96, 97, por ahí, me tocó uno de los últimos tramos del rector, del entonces rector Rubén Rocha, y tú lo mirabas, si no es que diario, pero lo mirabas en los pasillos de la facultad de Derecho, en la biblioteca, en esa parte de la ECA por ahí, o IFECA, y platicaba y regañaba, ¿no? Y no sé cómo regaña ahorita, pero en aquel tiempo sí regañaba, pues si no feíto, sí regañaba fuerte, ¿no?
Entonces, pero iba ajustando las cosas. Entonces, creo que ese estilo de gobernar lo está llevando ahorita, claro, pero con una responsabilidad más grande, en una estructura más grande y con temas neurálgicos y con temas muchísimo más delicados. Entonces, hay gente que parece que no le toma la seriedad y bueno, pasan este tipo de situaciones. Entonces, por eso es la limpia y la limpieza así. Pero, digo, sobre la marcha iremos sabiendo qué tipo de situaciones pasaron o si es que hay algunos que pues, son inocentes pero la llevaron por otros o qué es lo que pasó. Pero ese es el estilo de gobernar, corregir error. Ya llevamos más de un año corrigiendo. Ok, vamos a ver en este inter que retome el vuelo y que retome el rumbo. Pues inició o continúa más bien, continúa más de la fondo. corrección. Ello, pero ya inclusive entre quienes aparentemente sentían ese compromiso que mencionaba Francisco, pues les están diciendo que te vaya bien. Francisco, tu conclusión. Sí, mira, aquí lo único malo es que pues se hacen tantos cambios y no sabemos qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, por cuáles son las razones. Y ni siquiera, pues, el que debe saber es Miguel Loaiza, ¿no? O sea, aunque tiene que reservarse. Y ahorita me informaban de que el ex subdirector, Rubén Medina, debe ir a Guato, pero del poblado Batopito, ¿no? Entonces, ya no está. No sabemos qué le depara el futuro en torno al actual gobierno estatal. Pero, ¿qué quiere decir cristiano? Como suele decir a veces Luis Alberto Díaz y decía mi madre, pues de que los cambios van a continuar cada vez que, no sé si se revise el libro blanco ese, o cada vez que le arrojen información al Ejecutivo Estatal de lo que se está haciendo mal o de lo que no está funcionando, porque al final del día, es decir, al final del sexenio, el que va a pasar a la historia, por lo que usted guste mande, es el gobernador Rubén Rocha Moya. Entonces, por lo tanto, él tiene que estar muy atento a quién sí, a quién no y a quién muchas gracias. Tan sencillo como eso. Experiencia la tiene. Fue líder sindical en la UAS, fue rector de la UAS, fue 2 veces coordinador de asesores de gobernadores, estuvo trabajando en la Ciudad de México también, fue senador. En fin, experiencia la tiene y conoce al dedillo todas las tripas del gobierno estatal, de los ayuntamientos. Es decir, nadie le va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Lo importante aquí es quién lleva la bitácora de los resultados que debe dar cada secretario, cada subsecretario, cada director, cada organismo. O sea, quién le va a informar de todo eso, porque puede ser que de repente sea de manera aleatoria, pero la verdad, lo adecuado sería que de perdida una vez al mes informaran, oiga, sobre esto, efectivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces puede haber, atrás de una orden del propio gobernador, puede haber mucha simulación. 30 segundos, Javier, ¿nos vamos? Es obvio que quien lleva el control es el secretario general de gobierno. Él es el responsable de llevar ese pulso y informarle al gobernador que lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, y el gobernador es el que determina qué acciones. Sin duda algo raro está sucediendo, o posiblemente muchos de estos funcionarios no tenían la capacidad y bueno, pues los removieron. Pero de que hay actos de corrupción ahí en Vialidad y Transporte es un escándalo. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Si es así, seguramente el tema va a continuar. Milton, 30 segundos. Sobre lo que comentaba Francisco ahorita y Javier, a favor del gobernador ahorita, pues obviamente es la experiencia y el bagaje que ha tenido. En contra, que la realidad cada vez es más cambiante. En contra, el posobradorato. ¿Qué gobernadores van a quedar vulnerados ante este nuevo régimen que va a venir después de López Obrador? Por eso la prisa del gobernador a llegar a ese momento con un equipo más compacto, más técnico, más especializado. Y ahorita, pues a favor lo que tiene el gobernador, pues es el respaldo y el manto del actual presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco, nos vamos. Pues va nuevamente a quienes llegaron, más allá de méritos en campaña, a quienes llegaron por la cercanía, por la amistad del gobernador o de quien sea, pues nuevamente que tomen nota
de que o dan resultados, ¿no? O se portan bien, o por muy credenciales que traigan de recomendaciones, de cercanía, qué sé yo, pues en cualquier momento, en seco, los pueden correr. Esa es la palabra correcta, correrlos. Por la puerta de atrás. Efectivamente, por la que gusten, pero corridos al fin. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos.